En julio de 2020, Emily Ross, una turista de 22 años de Chicago, desapareció sin dejar rastro en la pequeña ciudad texana de Crowley. Su coche fue encontrado en buen estado, con los documentos y sus pertenencias dentro, pero la chica parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Pasaron 3 años. Y fue entonces cuando se hizo un espeluznante descubrimiento en una torre de agua abandonada a las afueras de Crowley. La torre, que los lugareños habían evitado durante mucho tiempo, se convirtió de repente en el centro de una sonada investigación que reveló los secretos más oscuros de esta ciudad olvidada. El verano de 2020 fue especialmente caluroso en Texas. La pequeña ciudad de Crowley, perdida entre llanuras áridas y carreteras semivacías, parecía haberse detenido bajo el sol abrasador. Aquí vivían solo unos cientos de habitantes, la mayoría de los cuales no habían salido del condado en años. Las calles estaban vacías durante el día y las ventanas de muchas casas estaban tapadas con madera contrachapada. El tiempo en Crowley transcurría lento y pesado, y fue aquí, en medio de este estancamiento y aislamiento, donde desapareció una joven turista de otro mundo. El 22 de julio de 2020, Emily Ross, una estudiante de Chicago de 22 años, emprendió su gran viaje en coche por los estados del sur. Era muy activa en las redes sociales, donde publicaba a diario fotos de carreteras, viejos moteles y lugares de interés inusuales que encontraba por el camino. Sus amigos y seguidores vieron su última publicación esa mañana, una foto de una vieja gasolinera con la leyenda: "Más allá, Texas. El calor es increíble". Según el cajero de una tienda local, a las 10 de la mañana, las cámaras registraron cómo Emily entraba en la tienda. Compró un mapa del condado, repelente de insectos y una botella de refresco. El hombre que trabajaba en la caja recordó más tarde. Parecía cansada pero tranquila. Preguntó cómo llegar al antiguo silo. Le indiqué la dirección y no la volví a ver. Este fue el último testigo fiable. A partir de ahí, todo es un misterio. Al día siguiente, su coche, un Ford Focus blanco, fue encontrado aparcado en la cuneta a la salida de la ciudad. El coche estaba en buen estado y el depósito lleno. En el interior se encontraron su pasaporte, un monedero con dinero en efectivo y tarjetas bancarias, un teléfono apagado y equipo de senderismo. No había signos de lucha. Nada indicaba que la joven tuviera intención de marcharse por mucho tiempo. El sheriff del condado, James Cross, se dirigió inmediatamente al lugar. Junto con su ayudante, recorrió los edificios de los alrededores y preguntó a varios residentes. Pero las respuestas fueron las mismas. No hemos visto ni oído nada. En la pequeña Crowley siempre se notaba la presencia de forasteros, pero ahora, cuando se trataba de una desaparición, nadie podía ayudar en nada. Las versiones oficiales no tardaron en aparecer. La primera, la chica decidió ir a pie y se perdió en la estepa o el desierto. La segunda, un accidente, un golpe de calor. La tercera, que un desconocido la recogió y la secuestró. Pero ninguna explicaba lo más importante: por qué todas sus cosas se quedaron en el coche, como si solo hubiera salido un momento. Ese mismo día se organizó una operación de búsqueda. Se utilizaron perros para seguir el rastro del coche. Llevaron a los buscadores varias decenas de metros por la carretera y allí se perdió el rastro. El helicóptero que sobrevolaba los campos tampoco vio nada. Polvo, matorrales quemados por el sol e interminables llanuras. La familia de Emily en Chicago recibió la noticia esa misma noche. Su madre dijo en una entrevista para un periódico local: Emily siempre decía dónde estaba. Nunca habría desaparecido así, dejando su teléfono y sus documentos. Su padre insistió en que había que seguir buscando a su hija, incluso cuando los recursos oficiales comenzaron a agotarse. En los primeros días, varios periodistas llegaron a Crowley. Describieron la ciudad como un lugar atrapado en el pasado. Todos intentaron encontrar alguna pista,
pero no apareció ninguna información nueva. Una semana después, se suspendió la búsqueda. En el protocolo solo quedó una breve anotación: no hay resultados, no hay pistas. La historia de Emily Ross se convirtió en otro expediente frío en los archivos del condado. Emily Ross parecía haberse disuelto en el aire abrasador de Texas. Y cada día que pasaba, la ciudad se sumía más y más en un silencio y una inquietud que esperaban su momento para salir a la luz. Pasaron varias semanas desde la desaparición de Emily Ross. En Crowley, la vida volvió poco a poco a su ritmo habitual. Tardes tranquilas, calles vacías, sol abrasador sobre edificios abandonados. El pueblo parecía haber borrado de su memoria la historia de la chica de Chicago. Pero para su familia, esa tranquilidad no era más que una apariencia engañosa. No estaban dispuestos a aceptar que el caso quedara en el aire. En agosto de 2020, los padres de Emily acudieron oficialmente a un detective privado. Se llamaba Richard Gardner, un ex policía de Dallas especializado en casos sin resolver. Llegó a Crowley con un grueso cuaderno, una grabadora y la intención de remover el tranquilo pantano. Los primeros días demostraron lo difícil que era trabajar allí. Los lugareños respondían con monosílabos, evitaban el contacto visual y a veces cerraban la puerta en cuanto oían hablar de Emily Ross. Gardner anotó en su informe: la atmósfera de hermetismo es impresionante. La gente tiene miedo de hablar. Da la impresión de que saben algo que no se puede decir. Recorrió casi todas las casas, pero se topó con un muro de silencio. Solo uno de los veteranos, Henry Wilkins, de 78 años, accedió a hablar con un poco más de franqueza. La reunión tuvo lugar en un banco cerca de su casa abandonada. El anciano, con la cabeza gacha, guardó silencio durante un largo rato y luego dijo en voz baja: hay lugares a los que es mejor no ir. No todos los secretos de Crowley merecen ser desenterrados. No respondió a ninguna otra pregunta del detective. Solo señaló con la mano hacia la periferia norte de la ciudad, donde se divisaban entre los árboles los contornos de una antigua torre de agua. Así apareció por primera vez en las notas de Gardner el nombre que luego subrayó en rojo: la Torre de Crowley. Los lugareños evitaban hablar de esta construcción. La antigua torre de agua, construida en los años 50, llevaba mucho tiempo sin utilizarse. La estructura metálica estaba oxidada y las escaleras, en algunos lugares, podridas. Pero no se trataba solo de un peligro físico. La torre se consideraba un lugar impuro. Según varios interlocutores, por la noche se veían luces, se oían gritos o pasos, aunque hacía mucho tiempo que no había nadie dentro. Algunos la llamaban maldita, otros simplemente aconsejaban mantenerte alejado. Gardner intentó encontrar al menos algunos datos relacionados con la torre. Revisó los archivos del condado y consultó periódicos antiguos. Los documentos solo indicaban que el edificio había sido clausurado en 1992 y que las llaves de la puerta habían quedado en manos del ayuntamiento. No se había registrado ningún incidente oficial ni ninguna queja. Sin embargo, la sola mención de la Torre Crowley provocaba un silencio nervioso entre la gente. El detective incluso realizó un viaje por su cuenta a la construcción. Las puertas de hierro estaban cerradas con una gran cadena, pero no vio rastros de una intrusión reciente. En el informe escribió: la instalación está abandonada, no se han encontrado indicios de la presencia de extraños. La leyenda se basa exclusivamente en el miedo de los lugareños. Sus esfuerzos posteriores tampoco dieron resultado. La búsqueda de posibles testigos, la revisión de las cámaras de las carreteras, el análisis de las operaciones bancarias de Emily. Todo acababa en un callejón sin salida. La chica seguía siendo invisible, había desaparecido sin dejar rastro. En septiembre de 2020, Gardner informó oficialmente a la familia de que no podía seguir adelante. El caso seguía siendo un misterio. Para los padres fue un duro golpe, pero aún se negaban a aceptar lo peor.
Pasaron los meses y Crowley siguió con su tranquila vida. Solo de vez en cuando el nombre de Emily aparecía en las noticias de los periódicos o en las conversaciones del bar local. La gente cambiaba rápidamente de tema, como si temieran que el mero hecho de mencionar su apellido atrajera la desgracia. En julio de 2023, exactamente 3 años después de su desaparición, el Tribunal de Distrito declaró oficialmente muerta a Emily Ross. La ceremonia fue una formalidad: unos papeles, un sello y la firma del juez. Para la familia fue una dolorosa frontera entre la esperanza y la pérdida definitiva. En julio de 2023, Crowley volvió a ser el centro de atención de las cámaras. Pero esta vez no eran cámaras de periodistas, sino de aficionados. 4 jóvenes exploradores de lugares abandonados llegaron aquí desde la capital del estado, Austin. Se hacían llamar exploradores urbanos y tenían un canal en YouTube donde mostraban a los espectadores los espeluznantes interiores de almacenes, escuelas y fábricas olvidados. La Torre Crowley era ideal para el nuevo episodio. Abandonada y famosa por su leyenda, garantizaba la atmósfera de inquietud que más gustaba a su público. El 27 de julio, al mediodía, una furgoneta azul oscuro con matrícula del condado de Travis se detuvo junto a un sendero cubierto de maleza en las afueras del norte. El calor era insoportable, el aire parecía haberse congelado. La torre se elevaba por encima de los escasos árboles y su estructura oxidada brillaba con los rayos del sol. Las escaleras de hierro parecían poco fiables, pero eso era precisamente lo que atraía a los amantes de la adrenalina. En el vídeo, que más tarde se convertiría en prueba en el juicio, se oye a uno de los chicos decir: "Aquí está, la legendaria Torre Crowley. Los lugareños dicen que no se debe pasear por aquí de noche. Vamos a comprobar si es cierto". La cámara capta los tornillos oxidados, los arbustos cubiertos de maleza y la enorme cadena de la puerta de abajo. Pero para los amantes de las emociones fuertes, estos obstáculos no eran nada nuevo. Uno de ellos se coló por una rendija en el revestimiento y los demás le siguieron. En el interior reinaba una oscuridad sofocante, solo rota por los rayos de las linternas. Las paredes estaban cubiertas por una gruesa capa de óxido y bajo los pies crujían los escombros. Fragmentos de metal, restos de botellas, plumas de pájaros. Una estrecha escalera de caracol conducía hacia arriba, hasta el depósito. Los pasos resonaban en el vacío. Cada chirrido metálico hacía temblar la barandilla. Los investigadores subían lentamente, fotografiando cada metro del camino. Uno de ellos bromeaba diciendo que las escaleras aguantarían otra vida más. Otro reía nerviosamente, tratando de ocultar su miedo. La altura era considerable. La torre tenía más de 20 metros, y cualquier error en las escaleras oxidadas podía ser mortal. Finalmente llegaron al nivel superior. Allí les esperaba una pequeña trampilla en el techo que conducía al depósito interior. El metal estaba cubierto de manchas marrones oscuras y no había cerradura. Con el esfuerzo de los 2 chicos, la trampilla se abrió con un chirrido, revelando un vacío negro. En el interior se percibía un olor acre, una mezcla de humedad, óxido y lodo estancado. El aire era más frío que en el exterior y parecía más denso. Las linternas encendidas atravesaron la oscuridad, iluminando las paredes metálicas. Al principio parecía que el depósito estaba vacío, pero en el rincón más alejado, debajo de la viga, el haz de luz captó algo que no encajaba en el panorama. Era un viejo baúl militar de color gris. La lona estaba desgastada y se veían manchas de humedad en el fondo. Estaba atado con una cuerda gruesa a una estructura metálica, de modo que no se pudiera mover fácilmente. Uno de los investigadores se acercó y lo tocó. El saco era pesado y tiraba con fuerza de la cuerda hacia abajo. En el vídeo se oye a una de las chicas decir: "No parece basura. Alguien lo ha dejado aquí a propósito". El ambiente cambió radicalmente. Lo que al principio parecía una divertida aventura
se convirtió en un inquietante descubrimiento. Los investigadores se miraron entre sí. Abrir el baúl significaba asumir la responsabilidad de lo que había dentro. Pero la sensación de peligro era demasiado fuerte. Alguien recordó la historia de la turista desaparecida, lo que solo aumentó la tensión. En lugar de tocar la cuerda o cortar la tela con un cuchillo, sacaron sus teléfonos y comenzaron a fotografiar el hallazgo. Luego grabaron un breve vídeo. La linterna ilumina el baúl gris. La cámara se acerca lentamente. Se oye una respiración acelerada. A los pocos minutos, el grupo decidió no arriesgarse. Abandonaron el depósito, bajaron y una vez en la furgoneta, llamaron a la policía local. A las 3:45 de la tarde, la centralita del distrito recibió una llamada. Hemos estado explorando la antigua torre de agua de Crowley. Dentro hay un extraño baúl cosido a una viga. Parece sospechoso. Podemos enviar fotos. Para Crowley, ese día se convirtió en un nuevo punto de referencia. La ciudad, que durante 3 años había intentado olvidar el nombre de Emily Ross, volvió a despertar a la sombra de la torre oxidada. Y ahora nadie dudaba. Detrás de sus muros se escondía algo que nunca debería haber salido a la luz. Cuando las fotos de la torre llegaron a la policía del condado, la situación cambió de inmediato. Esa misma noche, la vieja torre de agua fue acordonada con cinta amarilla. Llegó un grupo de detectives, forenses y el sheriff James Cross, que 3 años atrás había dirigido la infructuosa búsqueda. Ahora miraba la silueta oxidada de la torre como si fuera la escena de un crimen. El 28 de julio de 2023, a las 8 de la mañana, los especialistas comenzaron la operación para retirar el baúl. El trabajo era peligroso. Las escaleras podían no soportar el peso y cualquier movimiento descuidado amenazaba con perder las pruebas materiales. 2 criminalistas con trajes protectores subieron al interior del depósito. Fijaron la cuerda que sujetaba el baúl, fotografiaron los nudos y luego cortaron con cuidado las fijaciones. La bolsa gris se dejó caer con un sonido sordo sobre una camilla especial. El peso resultó ser considerable, más de 30 kilos. El baúl se colocó en un contenedor hermético y se trasladó al depósito de cadáveres de la vecina ciudad de Victoria, donde trabajaba el patólogo del hospital del distrito. La propia logística despertó el interés de los periodistas. Una columna de coches con luces intermitentes, una seguridad estricta y un ambiente de inquietud. Crowley, que ayer dormía plácidamente en su silencio, ahora volvía a estar en el punto de mira de las cámaras. A las 12 del mediodía comenzó la apertura del baúl. En presencia del sheriff, 2 detectives y un forense, el paquete fue abierto con unas tijeras especiales. En su interior había una capa de tela y polietileno empapada en humedad. Cuando la desplegaron, se percibió un fuerte olor en la sala. Bajo la cubierta yacían restos humanos. El cuerpo pertenecía a una mujer joven. Debido al microclima especial dentro del depósito, los tejidos se momificaron parcialmente. El rostro perdió sus rasgos, pero la ropa y el cabello se conservaron sorprendentemente bien. No había rastros de animales ni de descomposición profunda en los huesos, lo que confirmó que el baúl estaba sellado y aislado del medio ambiente exterior. Además de los restos, se encontraron varios objetos personales en el baúl. En una cartera de plástico había un permiso de conducir a nombre de Emily Ross. Junto a él había una pequeña cámara digital en una funda protectora y un cuaderno negro con la cubierta desgastada. Un diario. Estos objetos fueron inmediatamente confiscados como pruebas y entregados a los expertos para su posterior análisis. El patólogo forense, Dr. Anthony Martin, realizó el primer examen. Registró una grave lesión en el cráneo en la zona occipital. Las huellas indicaban un fuerte golpe con un objeto contundente, tras el cual la muerte se produjo de forma instantánea o en cuestión de minutos. No había signos de muerte natural o accidente. Se trataba de un asesinato. Los resultados del informe preliminar se leyeron al Sheriff Cross esa misma noche. En el informe oficial se registró:
La muerte de Emily Ross se produjo por un golpe en la cabeza con un objeto contundente. La naturaleza de la lesión indica que se trata de un acto violento. El suceso se califica como asesinato. El misterio de 3 años sobre la desaparición de una chica de Chicago, que durante mucho tiempo figuró como caso sin resolver, tuvo un desenlace repentino y espeluznante. Ahora ya no se trataba de una turista desaparecida, sino de la víctima de un crimen. Para la familia de Emily, la noticia fue un shock. Se les informó oficialmente y se les invitó a identificar los objetos encontrados. La madre reconoció la cubierta del diario que su hija había comprado cuando estudiaba en la universidad. El padre confirmó que la cámara pertenecía a Emily. Se la había regalado por su cumpleaños un año antes del viaje. Los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de la noticia. En los periódicos aparecieron titulares como «Turista desaparecida encontrada muerta en la torre de Crowley» o «Un misterio de hace 3 años se convierte en un caso de asesinato». Periodistas de toda la región acudieron al pueblo, pusieron micrófonos delante del sheriff y exigieron detalles. Pero la investigación acababa de comenzar y los comentarios se limitaban a frases secas. Se está trabajando. Se están barajando todas las hipótesis. En Crowley, la reacción fue doble. Algunos residentes decían que por fin había salido a la luz la verdad. Otros se limitaban a encogerse de hombros y repetían la vieja frase: «La torre de Crowley siempre ha ocultado algo». El ambiente en la ciudad se volvió tenso. La gente hablaba en susurros por las calles y por las tardes cerraban las cortinas antes de lo habitual. A partir de ese momento, el caso de Emily Ross pasó oficialmente a ser un asesinato. La torre, que durante 3 años había sido solo objeto de rumores y cuentos de miedo para niños, se convirtió en la escena de un crimen. Y allí, entre la oxidación y la oscuridad, comenzó una nueva etapa de la investigación: la búsqueda del asesino. Cuando los expertos terminaron el primer análisis del contenido del baúl, todas las miradas se centraron en un pequeño cuaderno negro. Se había conservado mejor de lo esperado. La cubierta estaba dañada, los bordes se habían pegado por la humedad, pero la mayoría de las páginas seguían siendo legibles. Era precisamente este diario el que debía arrojar luz sobre los últimos días de la vida de Emily Ross. El 29 de julio de 2023, los detectives entregaron el cuaderno al laboratorio forense. Allí lo secaron bajo lámparas especiales y separaron cuidadosamente las páginas. Las anotaciones estaban escritas con bolígrafo azul, con una letra uniforme y con las características letras L y T mayúsculas. El estilo era fragmentario, notas breves, tomadas durante el viaje, como recordatorios para sí misma. Las primeras páginas se referían al viaje: alojamiento en un motel, carretera desierta, puesta de sol en Arkansas. Pero para la investigación, lo más importante eran las últimas anotaciones que se referían a los días en Crowley. Anotación del 20 de julio. La ciudad es pequeña, tranquila. Las calles están vacías. La gente mira con recelo. Anotación del 21 de julio. Varias veces tuve la sensación de que me seguían. No hay nada sospechoso en la foto, pero es desagradable. Y por último, la página fechada el 22 de julio, el día de la desaparición. Junto a la torre, conocí a un anciano muy amable. Dice que la conoce bien. Dijo que iría a buscar las llaves y me la enseñaría por dentro. Para los investigadores, el diario supuso un punto de inflexión en el caso. Por primera vez aparecía un testimonio claro de la propia Emily. Se encontró con alguien cerca de la torre y ese encuentro fue el último que registró. Se trataba de un hombre que conocía bien el edificio y tenía acceso al interior. Dentro del departamento se iniciaron inmediatamente las comprobaciones. Se revisaron los protocolos archivados de hacía 3 años. Se revisaron las listas de antiguos empleados de los servicios públicos, aquellos que podían estar relacionados con el sistema de abastecimiento de agua.
El nombre que una vez apareció en los materiales cobró ahora especial importancia. Para los periodistas que intentaban obtener algún comentario, la posición oficial seguía siendo la misma. La investigación continúa, no se revelarán detalles. Pero a puerta cerrada ya se estaba trabajando, lo que pronto llevaría a los detectives a una persona concreta. Y esa persona se convertiría en el centro de una nueva etapa del caso de Emily Ross. El diario de Emily Ross dio a los investigadores la pista que tanto tiempo habían estado buscando. En las anotaciones se mencionaba claramente a un hombre que conocía la torre y prometía mostrarla por dentro. Eso solo podía significar una cosa: había que volver a todos los que 3 años antes habían sido investigados por su relación con el objeto. En agosto de 2023, un grupo de detectives se sumergió en los archivos. Entre las docenas de carpetas con protocolos e informes, destacaba el informe de la entrevista al antiguo empleado municipal, Leroy Jackson. En aquel entonces, en el verano de 2020, solo se le mencionó de pasada. En el acta se indicaba que en algún momento había trabajado en el sistema de abastecimiento de agua, pero no se encontró nada más sospechoso sobre él. Jackson vivía solo en las afueras de Crowley, en una pequeña casa con la pintura desconchada en las paredes y un patio cubierto de maleza. Los vecinos lo consideraban un tipo raro, pero no peligroso. Podía pasar horas reparando viejos mecanismos, desmontando chatarra y entregándola para su reciclaje. No figuraba en los registros policiales, solo tenía algunas infracciones administrativas menores. En el acta de la entrevista de julio de 2020 se indicaba que Jackson había proporcionado una coartada clara. El 22 de julio se encontraba en la ciudad de Victoria, donde compró repuestos. Pudo nombrar a varias personas que lo vieron allí. La investigación confirmó entonces esta versión y el caso siguió adelante. Pero ahora, 3 años después, cada detalle parecía dudoso. Los investigadores decidieron volver a citarlo para interrogarlo. En el interrogatorio de agosto, Jackson parecía agotado, pero tranquilo. Sin embargo, cuando le pidieron que describiera su día del 22 de julio, sus respuestas comenzaron a confundirse. Primero dijo que había salido hacia Victoria al amanecer y que había regresado solo por la noche. Luego, que había llegado allí después del almuerzo. Mencionó una tienda que, como se descubrió más tarde, ni siquiera había abierto en 2020. Cuando le hicieron preguntas más específicas, se limitó a encogerse de hombros y responder: «Fue hace mucho tiempo, puede que me confunda». Los detectives consultaron los registros del mercado de Victoria. No encontraron ningún recibo que confirmara sus compras. Ninguno de los vendedores pudo afirmar con certeza que recordara a Jackson ese día. Todo indicaba que su coartada se basaba únicamente en palabras. Lo más sospechoso era otra cosa. En los archivos del ayuntamiento no encontraron ningún documento que confirmara la devolución de las llaves de la torre de agua. Formalmente, debía haberlas devuelto en 1992, cuando la instalación dejó de funcionar. Pero no existía ningún registro al respecto. Esto significaba que Leroy Jackson podía tener acceso a la torre en cualquier momento, también hace 3 años. Cuando los detectives comenzaron a interrogar a sus vecinos, surgieron nuevos testimonios. Una mujer recordó: «En el verano de ese año, vieron su camioneta en la carretera hacia la torre. No puedo decir la fecha exacta, pero fue precisamente en los días en que desapareció la chica». Otro residente dijo que Jackson parecía nervioso después de ese incidente y que, al oír comentarios sobre el coche en la cuneta, cambiaba bruscamente de tema. Todo esto no era una prueba directa, pero cada detalle hacía que el cuadro fuera más claro. El diario de Emily con la última entrada, la coja coartada, el acceso a las llaves, el extraño comportamiento tras la desaparición. Todo apuntaba a un solo hombre. En los documentos internos del departamento, su nombre estaba resaltado con un rotulador rojo. Junto a él había una nota: «Principal sospechoso. Preparar orden de registro».
Para Roy Jackson, un hombre solitario y excéntrico de los alrededores, habían llegado los últimos días de una vida tranquila. Y para Crowley comenzaba la etapa más intensa de la investigación, el momento en que los fantasmas de las leyendas debían adquirir un rostro concreto. Agosto de 2023. En las afueras de Crowley, detrás de granjas abandonadas y matorrales cubiertos de maleza, se encontraba la casa de Leroy Jackson. La pintura blanca de las paredes se desprendía a trozos, el techo estaba torcido y el patio estaba cubierto de maleza. Las ventanas estaban cubiertas con mantas, como si el propietario temiera las miradas indeseadas. Allí, con una orden judicial, llegó un grupo de detectives y agentes del sheriff. Jackson estaba en casa. Lo encontraron en el garaje, sentado entre piezas oxidadas y herramientas viejas, desmontando otro trozo de metal. No opuso resistencia. Solo observaba en silencio cómo los agentes desplegaban los papeles y anunciaban que iban a iniciar el registro. La búsqueda duró varias horas. La casa estaba llena de basura, latas vacías, periódicos viejos, muebles rotos. Todo ello daba una impresión de caos, pero los detectives actuaban de forma metódica. En el taller, entre un montón de cajas, encontraron una caja metálica envuelta en un trapo. Dentro había un juego de llaves. A primera vista parecían normales, pero entre ellas había unas pesadas, marcadas con las letras TW. Eran las que se utilizaban para las cerraduras de las puertas y las trampillas de la torre de agua. Este descubrimiento bastó para que toda la atención se centrara en Jackson. No podía explicar por qué aún conservaba las llaves que debía haber entregado hacía más de 30 años. Primero dijo que se le había olvidado, luego que las había guardado como recuerdo. Pero ninguna de las dos versiones parecía convincente. Encontraron otra prueba en una caja de cartón debajo de un montón de herramientas. Allí había una fotografía arrugada. En ella aparecía Emily Ross, una foto tomada durante su viaje. Por todas las señales, era una de las fotos que ella publicaba en las redes sociales. Probablemente ella había perdido la tarjeta o la impresión en algún lugar y Jackson la había encontrado. Pero a los ojos de los investigadores parecía un trofeo morboso. Cuando las pruebas materiales se colocaron sobre la mesa de su propio taller, Jackson permaneció en silencio durante mucho tiempo. Tenía las manos sobre las rodillas y miraba al suelo. Pero después de varias horas de presión, se derrumbó. Primero dijo que no quería hacer nada malo, y luego lo contó todo. Según él, ese día se encontró con Emily cerca de la torre. La chica se detuvo, interesada en la construcción, y él le habló. El solitario, que llevaba años evitando a la gente, de repente quiso compañía. Le ofreció mostrarle el interior de la torre, le dijo que tenía las llaves y que conocía cada tornillo. Emily aceptó. Una vez dentro, sacó la cámara y empezó a hacer fotos, tanto de él como de los mecanismos oxidados. Jackson lo tomó como una burla. Ella se reía, repetía, todo le parecía gracioso. Y para mí era mi vida, mis herramientas, mis lugares. Confesó que perdió el control. En su ira, agarró una pesada llave de gancho y la golpeó con ella. Un golpe y ella cayó. Cuando se dio cuenta de que la chica no respiraba, le entró el pánico. Entonces decidió esconder el cuerpo donde estaba seguro de que nadie lo encontraría nunca. Con la ayuda de esas mismas llaves, subió al depósito y metió el baúl con el cuerpo dentro. Jackson hablaba con calma, como si no se tratara de una confesión de asesinato, sino de una historia cotidiana. Su voz era tranquila, sus ojos vacíos. No intentó justificarse, solo repetía que no quería que todo saliera así. El acta registró cada una de sus palabras. Los forenses confirmaron que el tipo de lesiones en el cráneo de Emily correspondía a un golpe con un instrumento metálico pesado. Las pruebas, las llaves, la fotografía, su propia confesión, formaban un círculo cerrado. Cuando lo sacaron de la casa, varios vecinos se quedaron al margen.
Miraron en silencio, como si finalmente se hubieran confirmado sus antiguas sospechas. Así entró la historia de Leroy Jackson en los materiales del caso, y la torre de agua, que durante años había sido solo una leyenda urbana, se convirtió ahora en la escena oficial del crimen. El juicio contra Leroy Jackson comenzó en otoño de 2023. El proceso no fue muy sonado a escala estatal, pero para Crowley se convirtió en un acontecimiento central. La pequeña sala del Tribunal de Distrito se llenó de periodistas, varios vecinos y familiares de Emily que habían volado desde Chicago. La acusación presentó una serie de pruebas: las llaves encontradas, una fotografía, el diario de Emily y, lo más importante, la confesión del propio Jackson. Los forenses confirmaron que la naturaleza de la lesión cráneoencefálica coincidía con su declaración de que había golpeado a la víctima con una llave inglesa. El abogado intentó demostrar que el crimen se había cometido en un estado de éxtasis, pero el juez no aceptó este argumento. En octubre, Jackson fue declarado culpable de asesinato premeditado. Fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, Leroy permaneció de pie con la cabeza gacha y sin mostrar ninguna emoción. No pidió perdón ni intentó justificarse. Solo repetía que todo salió mal. Para la familia de Emily, ese momento fue la culminación de 3 años de lucha. Su madre lloraba en silencio en la sala, apretando la foto de su hija. Su padre dijo brevemente a los periodistas: «Hemos obtenido la verdad, pero eso no nos devolverá a Emily». En Crowley, el ambiente también cambió. La ciudad, que durante años había vivido a la sombra de leyendas y rumores, ahora tenía una historia concreta que vinculaba para siempre su nombre con la muerte de una joven turista. La antigua torre de agua, también conocida como la Torre de Crowley, fue demolida unos meses después del veredicto. Las estructuras metálicas fueron desmontadas y llevadas al desguace. Los lugareños lo consideraron un paso necesario. Había desaparecido el símbolo que recordaba la tragedia. Pero incluso después de la destrucción de la torre, la sensación de inquietud permaneció. Todo el mundo en Crowley sabía que allí había permanecido durante 3 años el baúl con el cuerpo. Para muchos habitantes, esta idea se volvió tan deprimente que prefirieron no volver a mencionar ni la construcción ni el caso. Tras la sentencia, la familia de Emily celebró una pequeña ceremonia en Chicago. Las cenizas de su hija fueron enterradas en la cripta familiar. Sus amigos la recordaban como una persona que siempre buscaba aventuras, tenía pasión por los viajes y creía en la bondad de las personas. La conciencia de que esa confianza fue la causa de su muerte solo aumentaba el dolor. En los materiales del caso quedó una breve conclusión: causa de la muerte, golpe en la cabeza con un objeto contundente, circunstancias del suceso, conflicto por motivos personales, lugar donde se ocultó el cuerpo, torre de agua de la ciudad de Crowley. Una línea seca en los documentos que nunca transmitirá la magnitud de la pérdida. Para Crowley, la historia de Emily Ross se convirtió en una advertencia. Ahora, todo el mundo sabía que incluso en las ciudades más tranquilas, donde la vida transcurre lentamente y parece segura, puede esconderse algo oscuro. La soledad, el resentimiento y la ira normales de las personas pueden convertirse en un peligro mortal. El desierto que rodeaba la ciudad seguía siendo el mismo de siempre: viento ardiente, polvo y llanuras infinitas. Sigue en silencio, como antes, pero ahora en su silencio se ha instalado otra historia. La historia de una chica que llegó a Crowley para una breve parada y se quedó allí para siempre.